Números, capítulo 12. El campamento de Israel avanzaba por el desierto como un vasto organismo viviente. Las tiendas extendidas, el humo que ascendía de los fogones, el sonido de miles de voces entretejidas en la vida cotidiana, todo ello se movía siguiendo la dirección y el tiempo establecidos por el Señor. En ese escenario, donde la santidad divina se mezclaba con la fragilidad humana, surgió un conflicto que dejó huella en la historia del pueblo. Miriam y Aarón, hermanos de Moisés y también escogidos por Dios para roles sagrados, comenzaron a murmurar contra él. La causa aparente surgió a partir de la mujer cusita que Moisés había tomado como esposa. Ese matrimonio provocó recelos en sus hermanos, que quizá juzgaron no comprender las decisiones del siervo de Dios. Pero la raíz más profunda de su crítica iba más allá de la mujer extranjera, se trataba del lugar que Moisés ocupaba ante Dios. Ambos comenzaron a preguntarse, quizá de forma velada al inicio y luego con palabras más claras, ¿acaso ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés, no ha hablado también por medio de nosotros? Con ello, cuestionaban no solamente la autoridad de su hermano menor, sino el designio divino acerca de a quien había elegido para ser la voz principal frente al pueblo. Miriam, profetisa, Aarón, sumo sacerdote, ambos con dones y responsabilidades, pero ahora turbados por una mezcla de envidia, incomprensión y orgullo. Sin embargo, el Señor escuchó esas palabras. Nada pronunciado en lo secreto escapa a su atención. Y el texto subraya, como un contraste poderoso, que Moisés era un hombre extremadamente manso, más que cualquier otro sobre la faz de la tierra. No respondió. No se defendió. No discutió con sus hermanos. Su silencio no era cobardía ni indiferencia, sino fruto de un corazón completamente entregado a Dios, sin necesidad de afirmarse mediante confrontaciones humanas. El Señor, viendo la situación, actuó con rapidez. Mandó llamar a los tres, salid los tres al tabernáculo de reunión. No era una invitación, sino un llamado solemne que presagiaba la gravedad del asunto. Moisés, Aarón y Miriam acudieron. La nube que representaba la presencia del Señor descendió y se posó en la entrada del tabernáculo. Desde allí, el Señor llamó específicamente a Aarón y a Miriam, pidiéndoles que se acercaran. El simple hecho de que Moisés permaneciera aparte mostraba que él no era el objeto del reproche, sino los otros dos. Entonces Dios habló. Sus palabras cayeron como un juicio, pero también como una aclaración divina sobre cómo él elige y se manifiesta. Dijo que, cuando se trataba de profetas entre el pueblo, él se revelaba por medio de visiones y sueños. Era la manera habitual de transmitir su palabra, imágenes nocturnas, símbolos, mensajes parcialmente velados. Pero con Moisés no ocurría así. Con él, el Señor hablaba, cara a cara, con una claridad que no dependía de enigmas ni figuras. Moisés veía la forma de la gloria del Señor de una manera que ningún otro ser humano veía, había sido apartado para una cercanía incomparable. Y entonces vino la pregunta divina, firme como un martillo sobre el orgullo, ¿por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Con esas palabras, el Señor señalaba que el ataque a Moisés no era meramente una discordia familiar, ni una queja, ni una inquietud humana, era un atrevimiento contra el orden que Dios mismo había establecido. La ira del Señor se encendió contra ellos. La nube se retiró del tabernáculo, y con ese movimiento, una transformación repentina se hizo visible. Miriam, de pie, quedó cubierta de lepra. Su piel se volvió blanca como la nieve, símbolo tanto de enfermedad como de aislamiento ritual. El impacto fue inmediato. Aarón la vio y se estremeció. Su hermana, la mujer que había cantado con panderos y danzado tras la victoria sobre el mar, la profetisa que había guiado al pueblo en alabanzas, ahora estaba marcada por una señal inequívoca del juicio divino. Aarón, profundamente afligido, se volvió hacia Moisés. No protestó ante Dios, no discutió, no buscó justificaciones. Comprendió la gravedad de lo ocurrido y suplicó a su hermano, al que habían criticado, que intercediera. Se dirigió a él con humildad, llamándolo Señor mío, y pidiendo que no cargaran sobre ellos el pecado cometido por insensatez. Rogó que Miriam no quedara como una criatura nacida muerta, cuya carne está parcialmente consumida. Su súplica era intensa, desesperada, un gesto de reconocimiento de la autoridad y mansedumbre de Moisés. Entonces Moisés, que no había respondido a las acusaciones,
habló por primera vez en la historia narrada, clamó a Dios por la sanidad de su hermana. No lo hizo con largas oraciones ni con argumentos profundos, sino con una petición breve y sincera: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Su corazón, lejos de guardar rencor, reflejaba compasión pura. Intercedió por quien le había herido, como más tarde lo harán otros siervos fieles del Señor a lo largo de la historia. La respuesta de Dios fue firme pero misericordiosa. Dijo que si el padre de Miriam la hubiese reprendido públicamente, ¿acaso no llevaría vergüenza durante 7 días? Del mismo modo, debía estar separada del campamento por ese tiempo, como señal de corrección y purificación. Después, sería recibida nuevamente. Así, Miriam fue puesta fuera del campamento 7 días. Y el pueblo entero esperó. No avanzaron, no levantaron el campamento, no siguieron la ruta marcada por la nube hasta que ella regresó. Este hecho subraya el respeto y la importancia que Miriam tenía ante Israel. Aunque había cometido un error grave, su restauración importaba a toda la comunidad. Y también revela que cuando un líder es disciplinado, la comunidad entera aprende, se detiene y reflexiona. Tras los 7 días, Miriam fue traída de vuelta, purificada y reintegrada al pueblo. Entonces Israel levantó el campamento desde Haserot y continuó su camino por el desierto, moviéndose nuevamente bajo la guía divina. Reflexión. Este capítulo revela dimensiones profundas del carácter humano y del orden divino. La envidia y el orgullo, incluso en personas piadosas, pueden surgir de forma sutil, disfrazados de preocupación o de juicio moral. Miriam y Aarón no cuestionaron las acciones de Moisés por la mujer cusita únicamente. Lo que realmente les molestaba era la posición privilegiada que Dios le otorgaba. Eso los llevó a hablar sin temor, olvidando que la autoridad espiritual no se gana por méritos humanos, sino que es otorgada por Dios según su sabiduría. Moisés destaca como ejemplo supremo de mansedumbre: no se defiende, no discute, no busca justificar su llamado. Confía en que Dios hará justicia, y así ocurre. Su mansedumbre no es debilidad, sino fuerza espiritual, la capacidad de dejar la reivindicación personal en manos del Señor. La corrección sobre Miriam, aunque dura, no fue un castigo para destruir, sino para restaurar. El pueblo espera por ella, Dios la sana, Moisés intercede. Hay disciplina, pero también gracia, enseñanza y unidad. Finalmente, este capítulo nos invita a examinar nuestro propio corazón. ¿Hablamos con ligereza contra otros por envidia o incomprensión? ¿Somos capaces de mantener silencio como Moisés y confiar en Dios? ¿Intercedemos incluso por quienes nos hieren? ¿Aceptamos la corrección divina cuando nos toca a nosotros? Números 12 es una ventana a la santidad de Dios, la fragilidad humana y la belleza del perdón restaurador. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.